Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenio 67 al 70. Testigos. Para el otoño de 1831, el profeta José Smith había recibido más de 60 revelaciones del Señor, y se hicieron los preparativos para compilarlas y publicarlas, a fin de que los miembros de la Iglesia tuvieran mayor acceso a ellas. El 1 y 2 de noviembre de 1831, un grupo de líderes del sacerdocio se reunió en una conferencia en la casa de John y Alice Johnson, en Hiram, Ohio, a fin de hablar sobre la publicación de las revelaciones en un solo tomo que se titularía El Libro de Mandamientos. Esos líderes del sacerdocio decidieron imprimir 10.000 ejemplares, aunque más adelante la cantidad se redujo a 3.000 ejemplares. La intención del profeta era incluir en el Libro de Mandamientos un testimonio escrito de los élderes en el que declararan la veracidad de las revelaciones, de la misma manera que los 3 testigos y los 8 testigos habían testificado de la veracidad del Libro de Mormón. En un momento de la conferencia, José preguntó a los élderes qué testimonio estaban dispuestos a anexar a esas revelaciones, que dentro de poco se enviarían al mundo. Varios de los hermanos se pusieron de pie, y dijeron que estaban dispuestos a testificar al mundo que sabían que las revelaciones eran del Señor. Sin embargo, algunos de los élderes no habían recibido esa convicción espiritual, y vacilaron en testificar que las revelaciones habían sido dadas por la inspiración de Dios. Algunos de los élderes también expresaron inquietudes en cuanto al lenguaje utilizado en las revelaciones. El Señor desafió a los que sentían que podían expresarse con mayor elocuencia que el profeta, a que nombraran al más sabio de entre ellos, para que seleccionara lo que él considerara que era la revelación menor, y para que escribiera una semejante. William M. McLellin, que anteriormente había trabajado como maestro de escuela, aceptó el desafío, pero fracasó. Escribir en el nombre del Señor era una terrible responsabilidad. Los élderes y todos los presentes que fueron testigos de este vano intento de un hombre de imitar el lenguaje de Jesucristo, renovaron su fe en la plenitud del Evangelio y en la veracidad de los mandamientos y las revelaciones que el Señor había dado a la Iglesia por conducto de José, y los élderes manifestaron su disposición a testificar de su veracidad a todo el mundo. Sumo sacerdote. Durante la conferencia de la iglesia en Hiram, Ohio, Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson y William M. McLellin pidieron al profeta José Smith que les hiciera saber la voluntad del Señor con respecto a ellos. 3 de esos 4 hombres habían sido ordenados hacía poco al oficio de sumo sacerdote, y Lyman E. Johnson fue ordenado poco después. Tiempo después, William recordó que cuando fue ordenado sumo sacerdote, no entendía los deberes del oficio. Quizá esa falta de entendimiento haya sido una de las razones por la que ellos le pidieron al profeta una revelación, la cual está registrada actualmente en Doctrina y Convenio 68. Más obispos. En el momento en que se dio la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 68, Edward Partridge prestaba servicio como el único obispo de la Iglesia. Sin embargo, el Señor prometió que a su debido tiempo llamaría a otros obispos. Un mes más tarde, el 4 de diciembre de 1831, el Señor llamó a Anwelka Whitney a prestar servicio como obispo en Ohio. Los llamados a servir como obispos habían de ser sumos sacerdotes, fieles, de buena reputación y llamados y nombrados por la primera presidencia. No obstante, el Señor también reveló que los hijos primogénitos de los descendientes literales de Aarón tienen derecho a ese oficio en virtud de su linaje, si son llamados, hallados dignos y ordenados por la presidencia del sumo sacerdocio. En la antigüedad, Aarón, el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote presidente del sacerdocio arónico. En el antiguo Israel, solo los descendientes de Aarón podían poseer el oficio de sacerdote, y el sumo sacerdote era seleccionado de entre los primogénitos de sus descendientes. Una historia. A fines de octubre o comienzos de noviembre de 1831, a Oliver Cowdery se le asignó llevar la transcripción de las revelaciones que el profeta José Smith había recibido, a Independence, Missouri. Allí,
William W. Phelps imprimiría las revelaciones en su imprenta. A Oliver también se lo nombró para llevar el dinero que se había contribuido para el establecimiento de Sion. A fin de proteger el manuscrito y el dinero, se decidió que un compañero de viaje debía ir con él. El 11 de noviembre de 1831, el Señor dio la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 69, en la que nombró a John Whitmer para que acompañara a Oliver Cowdery a Missouri. Cuando esa revelación se dio, John Whitmer prestaba servicio como historiador y registrador de la Iglesia. El Señor reiteró a John Whitmer su responsabilidad de documentar la historia de la Iglesia, para lo cual debía recopilar y escribir todas las cosas importantes que tuvieran lugar entre los santos. El propósito de llevar ese tipo de historia es para el bien de la Iglesia y para las generaciones futuras. Mayordomos. El profeta José Smith dictó la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 70 durante o inmediatamente después de la conferencia que se llevó a cabo en Hiram, Ohio, el 12 de noviembre de 1831. Esa fue la última de 4 conferencias especiales que se llevaron a cabo entre el 1 y el 12 de noviembre. Durante esas 2 semanas, José Smith y otras personas dedicaron mucho de su tiempo a revisar las revelaciones que el profeta había recibido y a prepararlas para ser publicadas. En esa conferencia final, los presentes aprobaron una resolución en la que manifestaron que las revelaciones eran de tal estima para la Iglesia como las riquezas de toda la tierra. También en esa conferencia, el profeta hizo notar las contribuciones hechas por unos cuantos hermanos que habían trabajado con él desde el principio, para sacar a luz los escritos sagrados dados por el Señor. La conferencia aprobó una propuesta de proporcionar compensación, derivada de la venta de las publicaciones, a las familias de quienes estaban dedicando su tiempo a la preparación y publicación de las revelaciones. Los élderes votaron que José Smith, Oliver Cowdery, John Whitmer y Sidney Rigdon fueran nombrados para administrar las revelaciones, de conformidad con las leyes de la Iglesia y los mandamientos del Señor. El Señor llamó a Martin Harris y a William W. Phelps a unirse a los 4 hombres que habían sido nombrados anteriormente, para servir como mayordomos de las revelaciones. Esos mayordomos no solo eran responsables de publicar las revelaciones, sino también de administrar el ingreso generado por la venta del libro de mandamientos. El Señor les mandó que utilizaran las ganancias para proveer para sus familias, y que consagraran el sobrante al almacén del Señor, para el beneficio del pueblo de Sión. El Señor organizó esa mayordomía conjunta de conformidad con los principios de la ley de consagración. Una historia posterior indica que el profeta recibió esta revelación como respuesta a una pregunta. En ella, el Señor autorizó la decisión de nombrar a personas para supervisar la publicación de las revelaciones. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.